Hola, recientemente estaba leyendo un capítulo de este libro relacionado con el TDAH. En él nos hablaban un poco de cómo es el origen de este trastorno, cómo es que lo conceptualizan y lo diagnostican según los manuales de diagnóstico, y hace una crítica acerca de si esta forma de diagnosticar es la correcta y cuáles son las consecuencias y ventajas que ha traído consigo que se diagnostique ese trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Voy a dividir en 3 videos el análisis de este libro, empezando por este primero, donde hablaremos de cómo es que históricamente se fue preocupando acerca de que se tenía que estudiar el cerebro porque se relacionaba con el comportamiento de los niños. Así que yo soy Alan, estás en la actividad de aprender y hoy veremos un poco acerca de la historia del origen de cómo se fue diagnosticando el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Empezamos. Inquietos, traviesos, latosos, disruptivos o incluso desastrosos siempre han existido. Pero ¿cómo fue que de considerar los niños traviesos, desastrosos, pero normales, pasamos a considerarlos como niños que tienen alguna enfermedad o algún trastorno mental? ¿Cuál fue la evidencia que se tomó para saber que estos niños no solamente son latosos o desorganizados, sino que realmente tienen un trastorno mental? Bueno, estas y otras preguntas las vamos a contestar en esta serie de 3 videos. Empecemos por lo primero. ¿Cómo fue que se interesaron los científicos en estudiar estos tipos de comportamientos de los niños hasta llegar al punto en el que se metió este trastorno como una más de las enfermedades mentales que azotan a toda la humanidad? A principios del siglo XX, por ahí de 1915 a 1925, azotó en Europa y algunas partes del mundo una encefalitis llamada de von Economo, la cual causaba una inflamación en el cerebro, y aquellas personas que lograban salir de la enfermedad empezaban a demostrar cambios en su comportamiento. Como consecuencias de esta enfermedad, las personas mostraban irritabilidad, inquietudes, insomnio, distractibilidad, erotismo e incluso conductas en las que decían palabras, en la mayoría de las veces groserías, de manera repetitiva y en situaciones que tal vez no aparentarían tener la necesidad de decirlas. Es gracias a estas consecuencias provocadas por una enfermedad que afectaba el cerebro que se empieza a cuestionar la idea de que no solamente los comportamientos estén relacionados a cuestiones morales. Y es que antes de estas fechas, antes de 1920 o 1915 más o menos, si una persona llegaba a mostrar estas características como agresividad, decir groserías, impulsividades, se relacionaba más a que la persona no había tenido una buena educación, que la persona tenía un problema en su espiritualidad o en su religión, y se vinculaba mucho a problemas morales, pero nunca que tenía una relación con el cerebro. De 1920 a 1940 se acepta por primera vez una categoría patológica llamada síndrome comportamental del daño cerebral. De 1940 a 1960 ya era obvio que las alteraciones mayores y severas en el comportamiento de las personas podrían estar vinculadas a un cerebro dañado, pero esta relación se hacía siempre y cuando los comportamientos fueran extremadamente exagerados. Sin embargo, en este punto de la historia se empiezan a preguntar si entonces los comportamientos sutiles también pueden estar vinculados al cerebro por pequeñas variaciones que existan en este. En 1968, en el DSM-2, y aquí hago un paréntesis, en el tercer video voy a explicar un poquito más de qué es el DSM. Ahorita solo lo explicaremos como que es este manual en el cual vienen cuáles son las características para que una persona tenga un trastorno mental o no. En la segunda versión del DSM aparece la denominación reacción hipercinésica hiperkinética, la cual hace referencia a que los niños tenían este comportamiento en el que constantemente tienen movimiento. La intención de que se colocara este trastorno en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales era para desculpabilizar al niño de que sus comportamientos impulsivos, inquietantes, de movimientos constantes, y hacer notar que estos comportamientos él no podía controlarlos. Sin embargo, a pesar de que esa era la intención de que se incluyera como un trastorno, los debates empezaron a relacionarse acerca de si era correcto o no que se les dieran medicamentos psicoestimulantes a los niños. Y en esta discusión apasionada y a veces sesgada, encontramos dos bandos: aquellos que están completamente en contra de que se medica a los niños ya que se les está drogando, y sobre todo que se les está drogando con una intención de lucro, en la cual las empresas son toda una organización maligna que solamente le interesa el lucro y enriquecerse a costa de vender las drogas legales a estos niños. Y del otro lado tenemos la postura en la que estos medicamentos son necesarios para que un niño pueda llevar a cabo una vida relativamente normal y que sin ellos va a tener muchas dificultades tanto en el ámbito escolar
como en un futuro, tratando de conseguir un trabajo o tratando de ser un integrante funcional para su sociedad. Aquí lo que analizan los doctores, autores de este artículo que leí, que son el doctor Jorge Slava-Cobos y la doctora Lidia Mejía, es que estas dos posturas cierran el debate y se empiezan a cometer errores metodológicos que no ayudan a que la investigación se vaya desarrollando en función de realmente ayudar a los niños a este trastorno que están padeciendo. Lo siguiente que veremos será cuáles son los dos errores metodológicos que se cometen y que evitan que el entendimiento y las investigaciones futuras se puedan dar con una mayor fluidez y que actualmente el trastorno de déficit por atención e hiperactividad no sea tan comprendido y haya tanto debate en si existe el trastorno o no existe. Entonces hasta aquí vamos a dejar este primer video, pero antes de despedirnos vamos a ver las conclusiones que podemos hacer acerca de este recuento histórico. Una postura interesante que me parece que hacen los doctores es justamente como la intención de que exista este trastorno como tal, en un primer momento era para no culpabilizar al niño de que todas las acciones, ya sea impulsivas, desastrosas, inquietas, que tenían era su culpa, y más bien nos centraba la atención en que teníamos que estar viendo cómo estaba comportándose ese cerebro para saber entonces cómo ayudar al niño. Otro punto importante que creo que vale la pena resaltar es que precisamente todo lo que ocurre en nuestro comportamiento es un reflejo de lo que está pasando adentro de nuestro cerebro, y que si bien en algún momento se empezaron a interesar en estudiar los casos más graves de lesiones cerebrales que a fin de cuentas afectaban al comportamiento de una persona, un punto aquí importante es ese momento en el que también se preguntan, bueno, y entonces los errores pequeños que pueden tener los niños al escribir, al leer o cualquier otro comportamiento, por mínimo que sea, también está vinculado al cerebro. Y por último, es bastante interesante cómo el doctor Slava-Cobos y la doctora Lidia Mejía analizan estas dos luchas que constantemente vamos a encontrar cuando hablamos de trastorno de déficit por atención e hiperactividad, acerca del medicamento y de si es correcto medicarlos o es una exageración y podemos solventar los problemas que tienen los niños sin ayuda del medicamento. Propuestas a respuestas de estas preguntas las veremos en los siguientes videos. Y pues nada, déjame en la cajita de comentarios si te ha gustado hasta aquí este análisis que hacen los doctores, si te ha gustado el video. Y pues hasta aquí el video, nos vemos en el siguiente video, la segunda parte. Yo soy Alan, esta es la actividad Aprender y nos vemos en la otra. Bye. Y se me olvidaba, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para cuando salgan más videos. Bye.